¿Y si el oro de Burkina Faso pudiera comprar algo mucho más valioso que riqueza? Piense en soberanía, en poder real, en el derecho de un país pequeño a decidir su destino. Imagine, por un momento, el impacto de transformar cada gramo de oro extraído no en lingotes que viajan al extranjero, sino en escuelas, hospitales y centros de formación técnica. ¿Y si ese recurso, tantas veces saqueado, pudiera convertirse en el motor de una revolución social y económica que cambie la historia del país y de toda África Occidental? En pleno corazón de África Occidental, Burkina Faso se atreve a desafiar las reglas impuestas por potencias extranjeras y organismos regionales. Ibrahim Traoré, el líder más joven de todo el continente africano, lanza un mensaje contundente. No más injerencias, no más saqueo de recursos. Cada palabra que dice, cada decreto que firma, es una jugada calculada en una partida peligrosa donde el futuro está en juego. No se disputa solo un trozo de tierra. Aquí se pelea por la dignidad nacional y por el control de un recurso estratégico: el oro. Traoré no quiere ver cómo la riqueza de su pueblo sigue fluyendo hacia intereses foráneos. Por primera vez en muchas décadas, Burkina Faso amenaza con usar su oro como palanca para negociar su futuro, y quizás el de toda la región. Esta decisión recuerda a la época en que países como Venezuela nacionalizaron el petróleo en los años 70, desafiando a las multinacionales y reclamando el derecho a decidir sobre sus propios recursos. Las acciones de Traoré van más allá de la política. Desde limitar permisos mineros hasta enfrentarse a la CEDEAO y desafiar a Francia, cada movimiento es una declaración de independencia. Sabe que cualquier debilidad puede costar caro: aislamiento, pobreza, represalias mortales. Pero si su apuesta resulta, podría encender una chispa de emancipación en toda África Occidental, inspirando a otros países a romper sus cadenas. Así como Ghana, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, se convirtió en un faro de independencia para todo el continente en los años 60, Burkina Faso ahora podría asumir ese rol en el siglo XXI. Burkina Faso camina sobre el filo. El riesgo es inmenso, pero la promesa de cambiar la vida de millones es aún mayor. ¿Puede un país pequeño alterar el equilibrio de todo un continente usando el oro como bandera? Es posible que la acción de uno se convierta en la esperanza de muchos. Para entender cómo Burkina Faso llegó a este momento crítico, hay que rastrear su transformación en un jugador clave del tablero africano. Durante décadas, el oro de Burkina Faso viajó lejos y enriqueció a otros, mientras su propio pueblo seguía al margen, atrapado en la pobreza. Según informes del Banco Mundial, hasta el 80% de los ingresos generados por la minería del oro en el país terminaban en manos de empresas extranjeras, dejando a las comunidades locales sin acceso a servicios básicos. La sombra de Francia, antiguo amo colonial, y de la CEDEAO, la poderosa organización regional, pesó sobre cada decisión. Siempre había razones de estabilidad, pero en realidad era una condena a la dependencia. El país nunca pudo decidir por sí mismo. Por ejemplo, tras la independencia formal en 1960, Francia mantuvo mecanismos de control económico como el franco CFA, que aún hoy condiciona la economía de muchas naciones africanas. Bajo la tierra burkinesa yacen vastos tesoros, oro y minerales codiciados. Sin embargo, casi toda esa riqueza se escurrió hacia el exterior. Multinacionales y pactos opacos dejaban a las mayorías afuera, perpetuando el hambre y la sumisión. Las élites locales, muchas veces cooptadas por intereses extranjeros, firmaban acuerdos que garantizaban la explotación por parte de grandes compañías, a cambio de migajas. Desde la independencia, la soberanía de Burkina Faso fue un espejismo. Las decisiones cruciales se tomaban bajo presión, y el orgullo nacional quedaba relegado ante los intereses extranjeros. El mensaje era claro: los pequeños deben obedecer y no desafiar el orden impuesto. Este patrón se repitió en todo el continente. Basta recordar cómo, en la República Democrática del Congo, el control del coltán y otros minerales ha estado en manos extranjeras durante décadas,
limitando el desarrollo nacional. Esta dependencia no solo frenó el desarrollo, también robó el derecho a decidir el propio destino. Sin control sobre sus recursos, Burkina Faso estaba atrapado, condenado a repetir el ciclo de explotación. ¿Cómo puede un país romper ese círculo vicioso? La respuesta no es sencilla, pero empieza por reclamar lo que le pertenece. Pero todo cambia cuando surge Ibrahim Traoré. Por primera vez en mucho tiempo, un líder se niega a negociar la dignidad nacional. El control de los recursos deja de ser un simple asunto económico. Es una cuestión de supervivencia y orgullo. Traoré se inspira en figuras históricas como Thomas Sankara, quien en los años 80 intentó transformar Burkina Faso desde la raíz, promoviendo la autosuficiencia y la justicia social. En medio de amenazas y presiones externas, Traoré toma una decisión audaz. Está dispuesto a desafiar abiertamente a quienes, durante tantos años, dictaron las reglas en Burkina Faso. Anuncia la revisión de contratos mineros, la nacionalización de explotaciones estratégicas y la creación de fondos soberanos para reinvertir los beneficios en infraestructuras nacionales. Ahora, la tensión crece tanto dentro como fuera del país. ¿Podrá Traoré mantener su desafío sin ser aplastado por las potencias externas? ¿Resistirá la economía local el impacto de posibles sanciones? ¿Y qué papel jugarán los actores internacionales, como Rusia o China, dispuestos a llenar el vacío dejado por Occidente? ¿Qué ocurre cuando un líder africano decide que la riqueza de su país ya no será utilizada para intereses ajenos? En Burkina Faso, Ibrahim Traoré lo demuestra con acciones contundentes. Su apuesta, tomar el control total de la economía y desafiar los poderes globales, aun si eso lo coloca frente a una tormenta política y económica sin precedentes. Este tipo de desafío recuerda a la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser en Egipto, un acto que cambió el equilibrio de poder en Medio Oriente. Traoré ha iniciado una era de nacionalismo económico sin concesiones. Ha ordenado revisar cada permiso minero, anula contratos dudosos y exige transparencia absoluta a las empresas extranjeras. Cada revocatoria es una declaración. Los antiguos acuerdos ya no son sagrados. Ahora, las compañías nacionales tienen prioridad, y el mensaje es directo. El oro de Burkina Faso debe beneficiar primero a su pueblo. El oro es mucho más que riqueza. Es un arma política y una herramienta de presión. Traoré lo emplea como palanca. Quien controle el oro, controla la negociación. Así, el gobierno gana poder frente a actores internacionales, resiste presiones y negocia en condiciones más justas. El oro se convierte en símbolo de soberanía y en escudo silencioso ante quienes buscan imponer su voluntad desde fuera. El caso de Sudáfrica, que utilizó sus reservas minerales para negociar mejores condiciones durante el final del apartheid, es un claro ejemplo de cómo los recursos pueden ser usados como herramientas diplomáticas. Desde el poder, el discurso oficial resuena en cada rincón: reparación histórica y soberanía auténtica. Las cicatrices del colonialismo y décadas de expolio comienzan a cerrarse con una sola prioridad: el bienestar de la gente. Traoré insiste en que la dignidad nacional no se negocia y que la independencia económica es el único camino hacia una verdadera libertad política. La tensión sube cada día. Los inversionistas extranjeros, acostumbrados a trato preferencial, temen perder acceso a uno de los mayores yacimientos de África Occidental. Pero las comunidades locales, largamente marginadas, empiezan a creer. Por primera vez, el oro y la tierra pueden traducirse en escuelas, hospitales y trabajo para sus hijos. Un agricultor de la región de Gaoua cuenta que nunca antes había visto una carretera construida con fondos provenientes de la minería. Ahora, ese sueño comienza a tomar forma. Sin embargo, la jugada de Traoré es de alto riesgo. El margen de error es diminuto. Un paso en falso podría sumir al país en la ruina financiera, provocar sanciones o un aislamiento total. Pero si tiene éxito, Burkina Faso podría convertirse en el ejemplo a seguir para una nueva ola de autodeterminación africana,
inspirando a otros a reclamar el control de sus riquezas. Así como el movimiento de los no alineados en el siglo pasado agrupó a países que rechazaban la tutela de las grandes potencias, hoy un bloque de naciones africanas podría redefinir su destino. Ahora, el liderazgo de Traoré enfrenta su mayor prueba: mantener el rumbo frente a las presiones internacionales y las incertidumbres internas. ¿Podrá Burkina Faso sostener este desafío sin perder la esperanza ni la estabilidad? La advertencia de Traoré ya no es exclusiva para Burkina Faso. Ahora resuena en todo el Sahel. Países vecinos como Mali y Níger observan de cerca, preguntándose si podrían seguir el mismo camino. La historia reciente muestra que los movimientos de independencia y afirmación nacional suelen propagarse como olas. Basta recordar cómo los movimientos anticoloniales se expandieron por África en los años 50 y 60. Distanciarse de la CEDEAO no es solo un gesto simbólico. Cada movimiento separa al país de estructuras antiguas y obliga a potencias como Francia a repensar su influencia. El mensaje retumba: la autodeterminación africana es prioridad y la sumisión pertenece al pasado. Los líderes burkineses evocan ejemplos como el de Etiopía, que resistió la colonización europea y se convirtió en un símbolo de orgullo africano. La idea de una confederación o un bloque regional entre países del Sahel comienza a tomar cuerpo. Es un proyecto que pone la soberanía africana y la cooperación entre iguales en el centro, lejos de viejas tutelas externas. Esta posible unión podría transformar el equilibrio de poder en África Occidental y servir de modelo para otros estados con ansias de emancipación. Durante una cumbre reciente en Bamako, representantes de varios países discutieron la creación de una moneda común y de instituciones de defensa compartidas. Sin embargo, el tablero geopolítico se complica con la entrada de nuevos actores. Rusia surge como socio estratégico, ofreciendo alternativas a la dependencia tradicional de Occidente. Estas alianzas reescriben las reglas y abren preguntas inquietantes sobre el futuro del continente. La presencia de mercenarios y asesores rusos en la región es solo un aspecto de una reconfiguración más amplia de alianzas y equilibrios. La aparición de un bloque saheliano desafía el statu quo y anima a otros países a cuestionar órdenes impuestos. La valentía de Burkina Faso se convierte en referente y advertencia. La unidad regional puede ser el primer paso hacia una independencia real. El ejemplo de la Unión Africana, que surgió de la Organización de la Unidad Africana, demuestra que la cooperación regional puede consolidar la soberanía. Frente a estos desafíos, la CEDEAO y los países occidentales deben reaccionar. Sanciones económicas, aislamiento diplomático o negociación. Todas las opciones están sobre la mesa. El miedo a perder influencia en una región estratégica vuelve cada decisión crítica y cargada de consecuencias. En el pasado, sanciones como las impuestas a Zimbabue tras la reforma agraria tuvieron consecuencias devastadoras, pero también reforzaron la determinación de los líderes locales. El destino de Burkina Faso se vuelve el termómetro para toda África Occidental. Si el experimento político y económico prospera, podría abrir una nueva era, pero un error o una división interna podrían desencadenar conflictos y debilitar el sueño de unidad. La historia muestra que la unidad es frágil. Basta una crisis política o una intervención militar para descarrilar años de avances. Un Sahel unido negociaría de igual a igual con cualquier potencia global, pero un solo tropiezo bastaría para iniciar una etapa de confrontaciones. El coraje de Traoré ha colocado a la región frente a una encrucijada de la que no hay retorno. El mundo observa con atención, consciente de que el desenlace en Burkina Faso podría marcar el rumbo de todo el continente. Mientras la región contiene la respiración, los ojos del mundo se posan sobre Ouagadougou. La próxima jugada de Traoré podría decidir el destino de toda África Occidental. Los analistas internacionales comparan esta situación con la independencia de India en 1947, donde una decisión valiente cambió el mapa mundial. El oro de Burkina Faso deja de ser solo un recurso. Se transforma en la llave de un destino propio. Cada lingote, cada palada, representa la voluntad de no ceder ante mandatos extranjeros.
El gobierno ha comenzado a invertir parte de los ingresos mineros en proyectos comunitarios, como la construcción de hospitales rurales y el fortalecimiento de la educación primaria. La soberanía no se hereda, se conquista a pulso. Ibrahim Traoré lo sabe y convierte los minerales del país en instrumentos de negociación y autonomía. Cada decisión sobre la tierra o el subsuelo envía un grito de independencia al mundo entero. Así, Burkina Faso busca mostrar que un país pequeño puede cambiar las reglas del juego si actúa con determinación. En escenarios de presión global, los recursos naturales pueden ser mucho más que riqueza, son escudos y espadas en la diplomacia. Hasta la nación más pequeña puede hacer temblar a potencias si sabe cuándo apretar y cuándo negociar. Traoré endurece normas mineras, exige respeto internacional, y no se trata solo de ingresos, es un acto de autodeterminación. Para muchos ciudadanos, estas acciones representan la esperanza de un futuro donde las decisiones se tomen en casa y no en despachos lejanos. Pero este protagonismo tiene un precio. Cambiar estructuras exige coraje, pero también acarrea amenazas, sanciones, aislamiento, incluso peligros personales. No es solo un pulso de poder, es una batalla por la dignidad nacional y la supervivencia colectiva. La historia de líderes como Patrice Lumumba en el Congo recuerda que la lucha por la soberanía suele tener un alto costo personal y político. Traoré responde buscando unidad regional. Entiende que un país aislado es débil, pero un bloque de naciones puede resistir embates externos y defender intereses compartidos. Así, la alianza en África Occidental se convierte en escudo y plataforma de futuro. Se promueven encuentros bilaterales, acuerdos de defensa mutua y proyectos de integración económica. Sin embargo, el mayor poder reside en la narrativa. Traoré no solo mueve fichas, crea símbolos que encienden a su pueblo y seducen apoyos fuera de sus fronteras. Cuando la soberanía se convierte en relato colectivo, los ciudadanos se sienten protagonistas y los aliados potenciales se sienten convocados. El uso de medios de comunicación y redes sociales es clave para difundir el mensaje y contrarrestar campañas de desinformación desde el exterior. Ignorar estas lecciones es quedarse atrapado en la explotación y la apatía. El ejemplo de Traoré prueba que no importa el tamaño geográfico, sino la firmeza de la visión y la habilidad para convertir los recursos en palanca política. Países como Botswana demostraron que, con una gestión transparente de los diamantes, es posible transformar un recurso en desarrollo sostenible. Sin embargo, la historia aún no termina. Cada avance despierta nuevas reacciones, y los desafíos próximos pondrán a prueba la solidez de esta revolución silenciosa. Las reformas legales, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones serán claves para evitar retrocesos. Burkina Faso ha marcado un antes y un después. Bajo la mirada atenta del mundo, la decisión de Ibrahim Traoré trasciende sus fronteras. ¿Será este el primer paso de una revolución en África Occidental? ¿O el inicio de una nueva era de tensiones y desafíos? La apuesta de Traoré no es un simple acto de rebeldía, es una declaración de dignidad. Al tomar control del oro y otros recursos, desafía siglos de dominio extranjero y exige respeto por la soberanía nacional. Ahora, cada movimiento suyo mantiene en vilo tanto a los vecinos como a las grandes potencias. La historia juzgará si este es el momento en que África comienza a escribir sus propias reglas. Lo que está en juego es enorme. No solo se trata del futuro de un país pequeño, sino del ejemplo que podría encender en toda la región. Si Burkina Faso resiste, puede demostrar que la autodeterminación no es solo un sueño, sino una opción real para quienes se atreven a desafiar las reglas impuestas. Las futuras generaciones podrían mirar este momento como el inicio de una nueva independencia africana. Pero el precio de la emancipación es alto. Sanciones, aislamiento y la amenaza de enfrentamientos acechan cada paso. Sin embargo, en medio de los riesgos, emerge la posibilidad de una cooperación genuina entre países africanos, basada en sus propias prioridades y sin tutelas externas.
La creación de bancos regionales, el intercambio tecnológico y la formación de profesionales locales son pasos concretos hacia ese objetivo. Hoy, Burkina Faso lanza una pregunta al mundo. ¿Qué significa realmente ser soberano? ¿Podría esta apuesta inspirar a otras naciones? ¿O quedará como un ejemplo solitario bajo la presión internacional? La respuesta dependerá de la capacidad del país para mantener la cohesión social, evitar la corrupción y consolidar instituciones robustas. Solo el debate abierto y la participación informada revelarán la magnitud de este momento. Mantente atento, infórmate y forma parte de la conversación. El futuro de Burkina Faso, y quizá de toda África Occidental, se está forjando ahora. ¿Qué papel decidirás asumir tú en esta historia? La historia está en tus manos. Participa, reflexiona y acompaña a un pueblo que, como pocos, está dispuesto a luchar por su destino. Porque el oro más valioso de Burkina Faso podría no estar bajo tierra, sino en la determinación de su gente.